Bien chicos, vamos a ver un ejemplo de espacios vectoriales que se encuentra en el libro Larson, página 160, ejercicio 15. Nos dice verificar si el conjunto de todos los polinomios de tercer grado con operaciones estándar es un espacio vectorial. En este caso ya me he adelantado y me ha dado tres vectores de ejemplo U, V y W porque los utilizamos en la demostración de los axiomas de los espacios vectoriales. Estamos viendo o vamos a estudiar primero los axiomas de la ley de la composición interna, que son 5. Vamos a empezar justamente con el de la ley de la composición interna, donde el conjunto de partida es igual al conjunto de llegada. La suma de dos vectores debería pertenecer a ese espacio vectorial. En este caso, como hablamos de los polinomios de grado 3, lo vamos a representar de esa manera. Entonces hacemos la suma, vamos a tener U, que había sido ax cubo más bx cuadrado más cx más d, más b, que es ex cubo más dx cuadrado más gx más f. Si nosotros realizamos esa suma, ¿cuánto nos dará? Pues podemos ir haciendo valor por valor, ¿no? Acá tenemos a x cubo con ax cubo, entonces eso será lo mismo que decir a más e por x al cubo. Vamos a hacerlo con el color negro. Acá tenemos a más e por x cubo. Ahora sumamos los otros dos elementos con x cuadrado. Esto será más b más d x cuadrado más, luego tenemos c y g, será c más g por x más d más f. Podemos ver que este es un polinomio de tercer grado, ¿no? Porque tiene un elemento que esté elevado al cubo. Bien, entonces sí se cumple la propiedad. Vamos a pasar al siguiente axioma. El siguiente axioma de la ley de la composición interna es la propiedad conmutativa, que nos dice que U más B es lo mismo que decir B más W. Entonces, ya tenemos U más B. En realidad, eso es lo que nos ha dado U más B, así que lo vamos a dejar guardado, pero lo vamos a anotar ahí, ¿sí? Pero vamos a realizar, perdón, no es B más W, es B más U, porque es la conmutativa. Repito una vez más, U más B es lo que acabamos de hallar en el primer axioma, así que vamos a copiar solamente eso y vamos a trabajar B más W, que es lo mismo que decir EX cubo más DX más GX más F más B más U era, entonces vamos a sumarle U, ax cuadrado más bx, ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Entonces, ahora sí vamos a anotar las dos expresiones que quizás no nos... acá tenemos todavía que realizar la suma. Vamos a realizar primero los elementos con x cubo, que será e más a por x cubo. Los elementos con x cuadrado, que será, perdón, esto es al cuadrado, d más bx cuadrado. Luego los que están con x, que serán g más c por x, más f más d. Bien, ahora vamos a escribir esos dos resultados. Acá tenemos a más e x cubo más b más dx cuadrado más c más g por x más d más f. Al otro lado tenemos e más a x cubo más d más b x cuadrado más g más c por x más f más d. Bien, en este caso podemos ver que en efecto son iguales porque a más e es lo mismo que decir e más a si son números escalares, b más d es lo mismo que decir d más b, c más g es lo mismo que decir g más c, d más f es lo mismo que decir f más d. Entonces se cumple. Pasamos al tercer axioma, que es la asociativa. Entonces acá tenemos U más B, nos dice más W es lo mismo que U más B más W, pero agrupados de distintas maneras, asociados de distintas maneras. Entonces acá vamos a tener U más B, es lo que teníamos aquí arribita, entonces lo vamos a copiar tal cual. O bueno, ya, hagámoslo como ya lo habíamos visto antes, pero lo haremos por pasos para que no queden dudas. El vector U lo vamos a anotar acá, que era ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Luego tenemos más b, nos dice, ¿no? Que primero que tenemos que trabajar eso. Entonces, esto será ex cubo
más dx cuadrado más gx más f. Estos son ejemplos que me he dado arbitrariamente. Ustedes le pueden dar valores a las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K o pueden dejarlo tal cual también. Más W. W era... era G más H, creo, si mal no estoy. Un minutito. Vamos a revisar esa partecita. Aquí arriba teníamos, esto era DGF. DGXF. Luego tenemos H, X cubo, más IX cuadrado, más JX más K. Y esto debería ser igual a este otro término. Entonces vamos a realizar rápidamente esta suma. La vamos a hacer... acá tenemos primero solo las X cubos, las vamos a sumar. Tenemos A más E. Y si le sumamos esta más, ¿qué tendríamos ahí? Más HX cubo. Ahora vamos a ir con las X cuadrados solamente. Solo las X cuadrados en todos nuestros términos. Vamos a tener B más D más I por X cuadrado. Luego tenemos las X simplemente. Eso nos dará más C más G más J por X. Más ahora los términos independientes que nos han quedado. Esto será D más F más K. Bien, eso es lo que nos da U más B más W. Ahora vamos a trabajar esta otra partecita aquí abajo. Los espacios vectoriales ocupan bastante espacio, chicos. Así que no se preocupen, utilicen el espacio que sea necesario en la práctica, etcétera, para que les entre todo lo que tienen que realizar. Pueden hacerlo como están viendo acá abajo, la otra parte, etcétera, pero no se estresen si no les entra todo en un solo renglón. Acá tenemos B más W. B es EX cubo más DX cuadrado más GX más F. Luego tenemos más W, que es HX cubo más IX cuadrado más JX más K. Entonces, esto lo quiero dejar aquí bien apartado. Esto es lo mismo que decir U más B y luego sumarle W. Y ahora estamos trabajando U más el resultado de B más W. Acá tenemos un más. Acá me he olvidado ponerle un más. Ahora vamos a trabajar primero todos los elementos con X cubo. Acá tendremos A más E más H X cubo más... ¿Qué tenemos para X cuadrado? Tenemos B más D más I X al cuadrado. ¿Qué tenemos para X? Tenemos C más G más J por X. Y luego tenemos los términos independientes que nos quedan D más F más K. Esto es el resultado que hemos obtenido. El resultado que hemos obtenido en este otro término que era U más B más W. ¿Serán iguales estos dos términos que hemos hallado? ¿Que son los términos de la igualdad? Sí, son iguales, por tanto se cumple el axioma. Hasta ahora vamos bien, chicos. Como habíamos visto antes, se deben cumplir todos los axiomas para que sea declarada, para que estos conjuntos sean declarados espacios vectoriales, ¿sí? Este axioma nos dice que el elemento neutro nos dice que U más C debe ser igual a U, pero que E debe pertenecer al espacio vectorial de polinomios de grado cúbico. Entonces anotamos U, que es AX cubo más BX cuadrado más CX más D. Más, vamos a ver ahorita cómo estaría dado E. Acá tenemos que nos tiene que devolver el mismo vector U, entonces lo vamos a copiar y vamos a ir trabajando. Ahora sí, vamos a escribir el elemento neutro. ¿Cuánto le sumarían aquí a AX cubo para que les devuelva AX cubo? Pues le sumaríamos 0, ¿no? ¿Cuánto le sumarían a BX cubo? 0X cubo le diremos así para no confundirnos. ¿Cuánto le sumarían a bx cubo para que les dé bx cubo? Le sumaríamos 0x cuadrado. ¿Por qué le estoy anotando esto? Para que no nos resulte solamente un escalar, ¿sí? Para respetar las posiciones de nuestro polinomio. ¿Cuánto le sumamos a cx para obtener cx? 0x
más cuánto le sumamos a D para obtener D, 0. Ahora les pregunto, chicos, ¿esto es un polinomio? Ahora sí, lo veremos así, tal cual. 0 por x cubo, ¿cuánto es 0? 0 por x cuadrado, ¿cuánto es 0? 0 por x, ¿cuánto es 0? 0 por... bueno, ahí tenemos simplemente 0. 0 más 0 más 0 más 0 es 0. 0 pertenece al polinomio de grado cúbico. ¿Esto es un polinomio de grado cúbico, chicos? No, 0 no es un polinomio de grado cúbico. Entonces, es simplemente un número que tenemos ahí, un término independiente. Ese no es un polinomio de ningún grado. Por tanto, no se cumple este axioma y entonces decimos, por tanto, los polinomios de grado cúbicos, el conjunto de polinomios de grado cúbico no es un espacio vectorial con las operaciones estándar. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio de subespacios. Vamos a hacer el ejercicio de la página 167. Página 167. Vamos a trabajar el ejercicio 17, que nos dice W es el conjunto de todas las matrices n por n. Dice W será un subconjunto de matrices n por n cuyo determinante es 0. Entonces, ¿cuál había sido la condición en este subespacio? Que todas las matrices n por n les tienen que devolver un determinante 0 cuando pasen por los dos axiomas. No se olviden que para subespacios, que es lo que ahorita estamos viendo, lo que antes hemos visto eran espacios vectoriales, pero lo que ahora estamos viendo son subespacios. Entonces, no se olviden que para subespacios esta condición se debe cumplir, ¿sí? Y tenemos solamente dos axiomas. Entonces vamos a empezar con el primero. Ahora fíjense cómo nos vamos a dar matrices n por n. Como esto es algo genérico, nosotros podemos buscarnos ejemplos. Necesitamos dos vectores, uno u y uno b. En este caso tienen que ser matrices n por n, por lo cual yo me voy a dar matrices de 2 por 2, que al final son matrices también n por n, que son cuadradas. Eso es lo que nos quiere decir. Yo me estoy dando arbitrariamente de 2 por 2. Ustedes se pueden dar 3 por 3, 4 por 4. Mientras sea n por n, estamos bien, ¿sí? En este caso tienen que ser de 2 por 2. Pero su determinante tiene que valer 0, dice. Entonces, voy a buscar alguna matriz. Ustedes busquen una matriz cuyo determinante les dé 0. En este caso, yo me voy a dar estos dos ejemplos, A, B y esto con el signo cambiado. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me dará el determinante de esta matriz? A por menos B será menos AB. B por menos A será menos AB, pero con el signo cambiado será más AB y eso nos va a dar 0. Entonces ya tenemos bien pensado nuestro primer ejemplo. Y al siguiente le voy a dar una matriz nula. El determinante de una matriz nula, pues obviamente va a ser 0. Vamos a empezar con el primer axioma de la ley de la composición interna, que nos dice que U más B debe pertenecer a W. En este caso debe pertenecer a las matrices de 2 por 2, cuyo determinante de estas matrices les devuelve 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver si se cumple. Vamos a sumar la matriz U, que es A menos A, B menos B, más la matriz B, que es nula, que nosotros nos hemos inventado, y vamos a ver cuánto nos da esto. A más 0 es A, menos A más 0 es menos A, B más 0 es B, menos B más 0 es menos B, y ahora vamos a ver si se cumple la condición. Vamos a ver si este resultado nos devuelve un determinante igual a 0. ¿Cuánto nos da? Acá tenemos menos AB, acá tenemos menos AB con el signo cambiado, será más AB, eso nos devuelve 0. Sí, se cumple. Si el determinante no nos da 0, que ese es el ejemplo, la condición que estamos viendo para este subespacio, pues directamente decimos que no es un subespacio, pero sí se cumple. Vamos a la siguiente, la ley de la composición externa, que nos dice que alfa por U debe pertenecer a las matrices de n por n, cuyo determinante les devuelve 0. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Alfa, vamos a darnos como cualquier escalar así genérico, alfa por U. U es A menos... Vamos a volver a escribir esto. Alfa por U, que es A menos A, B menos B. Vamos a multiplicar. Tenemos aquí, como es un escalar, multiplica a cada posición de la matriz. No se olviden eso. Acá vamos a tener menos alfa por A.
Acá vamos a tener alfa por b menos alfa por b. Y ahora vamos a ver si la condición de este subespacio se sigue cumpliendo. El determinante de la matriz A nos debería devolver un valor igual a 0. ¿Cuánto nos dará esto? Vamos a hallar sus resultados aquí abajo. Acá tenemos alfa por A menos alfa por B. Y acá tenemos, con el signo cambiado, no se olviden, acá tenemos alfa por B por menos alfa por A. ¿Cuánto nos dará esto? Acá tenemos menos alfa cuadrado AB, podemos escribirlo así. Y acá tenemos menos por menos, ¿cuánto va a ser eso? Más alfa cuadrado AB. Esto se elimina y nos da 0. ¿Sí? También se cumple. El determinante sigue valiendo 0. Por tanto, podemos decir que el conjunto de matrices cuadradas n por n, cuyo determinante de la matriz es igual a 0, es un subespacio vectorial. Entonces, de esa manera es que vamos trabajando nuestros ejercicios para comprobar si un conjunto que nos dan es un espacio vectorial o un subespacio, si les dan una condición. Y en torno a eso ya vamos a entrar a ver lo siguiente. Vamos a ver algo que es bastante importante de los subespacios vectoriales. Subespacios vectoriales. Un subespacio vectorial lo habíamos definido ya la anterior semana. Si no han visto el video de la anterior semana, pues esta parte va a resultar muy compleja. Sí les recomendaría que vean primero los videos de introductorios a lo que ha sido espacios vectoriales para que puedan entender esto con tranquilidad y lo puedan comprender sin alguna duda o algo que quede poco claro. De todas maneras, cualquier pregunta, cualquier duda la pueden realizar por el grupo de WhatsApp para que puedan despejar sus dudas, ¿sí? Un subespacio es un subconjunto que está dentro de un espacio vectorial. Hay dos tipos, hay los triviales y los no triviales. Los triviales son los que contienen al vector nulo, los no triviales son los que no lo contienen. Y pues hay algo bien importante, que los subespacios presentan una condición, ¿sí? Todos los subespacios presentan una condición, como una puerta de entrada, ¿sí? Hagan de cuenta que es un club selecto y una habitación selecta, podemos decir, y en ese club selecto, pues solo ingresan los vectores que cumplen la condición. Entonces, si decimos que un subespacio tiene una condición que es una puerta de ingreso, pues aquellos vectores que presenten la llave correcta para abrir esa puerta van a ser parte de ese subespacio vectorial. Ahora, ¿cuál es esa condición o cuál es esa llavecita que nosotros realmente creo que no se dibujaron una llave, pero cuál es esa condición para que un espacio vectorial o un vector pertenezca a un subespacio vectorial? Pues esa condición o esa llavecita se conoce como expresión, ¿sí? Esa condición o esa llavecita se conoce como expresión y la expresión puede ser una ecuación o más ecuaciones, pueden ser 2, 3 ecuaciones, puede ser, como hemos visto en este ejemplo que acabamos de ver, una matriz cuadrada cuyo determinante tiene que tener un valor específico, puede ser un tipo de vectores, como hemos visto la anterior semana, un tipo de vectores, por ejemplo, que al final les tenga que tener un valor nulo o al final tenga un 1 o un -1. Lo que ustedes piensen o lo que se les ocurra puede servir como expresión para este subespacio vectorial. Nosotros más que todo vamos a trabajar con lo que son las ecuaciones. En la práctica tienen ejemplos como el que acabamos de ver, pero tenemos que aprender a hallar esa expresión que caracteriza un subespacio. ¿Por qué es tan importante esto de la expresión? Porque más adelante, a través de la expresión, nosotros vamos a poder generar los vectores de la combinación lineal que tienen un sentido específico, que lo vamos a ver también un poco más adelante, ¿sí? Entonces, recomendarles eso o repetirles eso. Los vectores que cumplen esa expresión, es decir, que satisfacen esa ecuación o esa condición que se les dé, pues pueden ingresar. Aquellos que no vayan a satisfacer, pues no entran a ese subespacio vectorial.
Entonces, vamos a ver nuestro primer ejemplo de lo que es un subespacio vectorial y lo que es la expresión que lo caracteriza. Para lo cual vamos a decir lo siguiente. Tenemos dos vectores, ese es nuestro primer ejemplo, ¿sí? Tenemos dos vectores, le vamos a llamar este U1 y a este U2, que pertenecen a ese subespacio, ¿sí? Pertenecen a ese subespacio vectorial. Estos vectores son 1, 0, menos 2. Y el otro es 0, 1, 3, ¿sí? Ese es nuestro ejemplo que estamos viendo. Esos son los dos vectores, es más, sí, son los dos vectores que pertenecen a R3, ¿sí? Estos dos vectores pertenecen al espacio vectorial R3, que era parte de su tarea también verificar que el espacio vectorial R3 pertenece a o es un espacio vectorial y en efecto se verifica, R3 es un espacio vectorial. Estos dos vectores pertenecen a ese espacio vectorial. En este caso el espacio vectorial se llama R3. Y ahora nosotros queremos hallar la expresión, del subespacio vectorial. Queremos hallar la expresión de ese subespacio, ese subconjunto al que pertenecen. Para lo cual entonces tenemos que trabajar de esta manera, chicos. Lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Vamos a escribir los vectores como una matriz aumentada, uno al lado del otro sin cambiar el orden, ¿sí? Tenemos 0, 1, 3. Y a este lado donde deberían ir los términos independientes, ustedes le van a dar variables. En este caso tenemos 3 filas, por tanto le daremos 3 variables, x, y, z. Si tienen 4 filas, pues les darán 4 variables. Si tienen 5 filas, 5 variables. Si tienen 2 filas, entonces serán solo 2 variables. Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hemos anotado todos nuestros vectores. Si tenemos más vectores, los seguimos anotando como parte de nuestra matriz aumentada. Pero en este caso solo tenemos 2 vectores, entonces esos 2 vectores están en la parte de la matriz A. Si tuvieran 3 vectores, entonces la matriz A tendría 3 vectores y así sucesivamente. Ahora vamos a empezar a escalonar. Entonces vamos a eliminar ese valor ya que tenemos el pivote. Ya tenemos el pivote, pero tenemos que eliminar el valor de abajo. Entonces va a ser F3 más 2F1. Entonces, seguimos trabajando esto. Vamos a tener acá 1, 0, X, 0, 1, Y. Y acá tenemos menos 2 más 2, 0. 3 más 2 por 0, eso es 3. Acá tenemos Z más 2 por X, es 2X. De esa manera, ¿sí? Ojo que la operación tiene que cubrir también la parte de las variables. Bien, ahora seguimos escalonando. Fíjense, ya tenemos un nuevo pivote. Vamos a eliminar el F3 menos 3 veces F2. Bien, ahora entonces vamos a ver qué es lo que obtenemos acá. Vamos a tener 1, 0, 0. Vamos por partes, ¿sí? Vamos a hacerlo así. 1, 0, X, 0, 1, Y. Y acá tenemos 0. 3 menos 3, eso es 0. Acá tenemos Z más 2X. Nos dice menos 3F2, eso será menos 3Y. Bien, fíjense. Lo que tienen que hacer es lo siguiente, chicos. Se supone que deberíamos tener infinitas posibilidades de vectores que pueden ingresar a ese subespacio. ¿Por qué? Este 0 nos indica que nunca vamos a poder tener una solución única, pero para tener por lo menos soluciones, para tener infinitas soluciones al menos, ¿qué valor debería haber acá? ¿Qué valor le darían a ese elemento? ¿0 o le darían un número distinto de 0? Veremos. Si le damos un número distinto de 0, no va a existir solución, ningún vector va a pertenecer a ese subespacio. Pero si le damos 0, eso significa que infinitos vectores que cumplan esa condición van a poder ingresar al subespacio. Entonces, siempre deberían asegurarse de que esta fila les quede nula. En algunos casos, puede que 2 filas les queden nulas y en ese caso tenemos 2 expresiones del subespacio. Si les quedan 3 filas nulas, serán 3 expresiones. Pero como nos ha quedado una fila nula a este lado, entonces eso significa que tenemos una expresión. Que este elemento debería valer 0 para que existan infinitas soluciones. Vamos a tener Z más, en otras palabras, que existan infinitos vectores que pueden ingresar a ese subespacio. Acá tenemos Z más 2X menos 3Y. ¿Y cuánto debería valer esto? 0.
Pues fíjense que esta es la expresión del subespacio, que hemos dicho que era una ecuación, ¿no? En una mayor parte de los casos. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que esta es la expresión correcta? Tenemos z, incluso la podríamos ordenar más bonita, ¿no? Si la ordenamos, tendríamos acá primero 2x más z menos 3y igual a 0. ¿Cómo podemos hacer nuestra prueba? ¿En qué consiste nuestra prueba? Lo que vamos a hacer, chicos, es reemplazar nuestros vectores. Teníamos primero... ¿Qué teníamos? Para el vector U1 teníamos lo siguiente. El vector U1 era 1, 0, menos 2. Fíjense acá, arriba el vector U1 era 1, 0, menos 2. Entonces, este elemento es X, este elemento es Y este elemento es Z. ¿Por qué? ¿De dónde estoy sacando eso? ¿O de dónde me estoy inventando? Podrían creer. Pues fíjense que X y Z representan a cada vector que va a ingresar al subespacio, ¿sí? De esa partecita donde nosotros nos hemos asignado los vectores, las variables, mejor dicho, en ese mismo orden deben anotar las variables acá. X vale 1, entonces vamos a tener 2 por 1, más Z, Z vale menos 2, más menos 3 por Y vale 0, y vamos a ver cuánto nos da eso. 2 por 1, 2. Acá tenemos menos 2, menos 0. ¿Cuánto nos dará esto? 0 es igual a 0, sí, correcto. Podemos hacer lo mismo para el otro vector U2. ¿Cuánto valía el vector U2? Vamos a darle un vistazo. El vector U2 valía 0, 1, 3. Entonces lo vamos a anotar. El vector U2 valía 0, 1, 3. Entonces vamos a reemplazar esos datos acá también. X valía 0, Z, mejor dicho, acá todavía seguíamos en desorden, ¿no? Acá tendríamos que poner primero Y luego Z. Ya, pero bueno. Seguiremos reemplazando de todas maneras, el orden de los factores no altera nuestro resultado. Acá tenemos Z que vale 3 y tenemos menos 3 por Y vale 1. 2 por 0 es 0, acá tenemos 3 menos 3. ¿Cuánto es 3 menos 3? 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Si no se comprueba esta igualdad, pues significa que está mal nuestra expresión del subespacio. Bien, chicos, entonces de esa manera es que hallamos la expresión de nuestros subespacios. Ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo transformar los vectores de un subespacio o a través de estos vectores encontrar la expresión de ese subespacio, ¿sí? Teníamos un espacio vectorial con un subespacio y de ahí estamos tomando tres vectores a través de los cuales nosotros queremos encontrar esa llave de ingreso a ese subespacio vectorial, ¿sí? Nosotros queremos encontrar cómo podemos ingresar a ese espacio vectorial, cuál es esa llave que nos permite entrar por esa puerta de ingreso. Entonces, chicos, nuevamente vamos a escribir nuestra matriz aumentada. Estos tres vectores vamos a escribirlos en la matriz A en orden, ¿sí? En orden. Acá tenemos menos 4, 0, 2. Acá tenemos 0, 8, menos 14. Y a este lado ustedes se dan cualquier variable. Entonces, en este caso yo me voy a dar ABC. Bien. Si tuviéramos más filas, pues le aumentan más variables. Como les había comentado, esta ABC significa ese vector que podrá ingresar a la expresión del subespacio. Ya tenemos el pivote, vamos a eliminar los valores de abajo. Acá tendremos fila 2 menos 2 veces fila 1. Acá tenemos fila 3 más 4 veces fila 1. Seguimos escalonando. Acá en la primera fila no tenemos ninguna operación elemental. Abajo sí, tenemos 2 menos 2, 0. 0 menos 2 por menos 4, eso es 8. 8 más 0, eso es 8. Acá tenemos B menos 2A, porque este lado derecho también se trabaja. Abajo tenemos 0, acá tenemos 2 menos 16, eso será menos 14. Acá tenemos menos 14 más 0, eso será menos 14 también. Y acá tenemos C más 4 veces A. Listo, ya tenemos nuestra primera columna bien similar a lo que es una identidad. Vamos a seguir escalonando por acá. En este caso lo vamos a hacer por Gauss, ¿sí? ¿Qué hacemos para que nuestro pivote valga 1? Vamos a decir a la fila 2 la multiplicamos por 1/8.
Seguimos trabajando. Ojo que para hallar la expresión, pues podemos utilizar el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan, indistintamente. Acá tenemos 0, 8 por 1 octavo, 1, 8 por 1 octavo, 1. Acá tenemos b menos 2a sobre 8, ¿sí? O b menos 2a octavos. Acá abajo copiamos tal cual estaba nuestra fila y vamos a continuar ahora. Ahora que ya tenemos el pivote y estamos trabajando por Gauss, entonces solo tenemos que eliminar el valor de abajo. Vamos a tener fila 3 menos 14 veces la fila 2. Voy a escribirlo aquí abajo para que me alcance el espacio. Acá vamos a tener 1 menos 4, 0. A, abajo tenemos 0, 1, 1. B menos 2a octavos. Y acá tenemos... o podemos ya de una vez desarrollarlo. Acá vamos a tener b octavos. Vamos a anotarlo más ordenadamente. Ahí tenemos b octavos. Menos 2 entre 8, eso será un cuarto, menos a cuartos. Eso es lo que tenemos acá. Bien, abajo tenemos 0, menos 14 más 14. Acá ya como ya está cambiado el signo, acá simplemente es más. Entonces acá tenemos menos 14 más 14, eso será 0. Menos 14 más 14, eso será 0. Acá tenemos c más 4a más 14 veces lo que teníamos en la fila 2, que era b octavos menos a cuartos, ¿sí? Que es lo que tenemos acá ya más desarrollado simplemente. Bien, ahora vamos a trabajar esto y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Ya hemos llegado, como en el anterior caso, a la fila nula, y para que pues digamos que existan infinitas soluciones o infinitos vectores con esa condición que puedan ingresar, pues todo esto debería valer ¿cuánto? 0. Entonces vamos a trabajar eso. Tenemos c más 4a más 14 por b octavos más 14 por menos a cuartos. Si estamos distribuyendo eso, y esto debería ser igual a 0. Acá tenemos c más 4a, 14 octavos. Si sacamos las mitades acá, vamos a tener 7 cuartos b. Acá vamos a tener menos 14 cuartos a. Sí, yo sé que esto se puede simplificar, pero nos conviene mantenerlo con el mismo denominador en este caso, pero si quieren lo pueden simplificar y les va a dar el mismo resultado al final. Bien, vamos a trabajar esto. Podemos reducir estos dos términos semejantes. ¿Cuánto será 4a menos 14 cuartos a? Eso lo vamos a trabajar por un lado. Luego tenemos más 7 cuartos b y luego tenemos más c igual a 0. ¿Cuánto es 4 menos 14 cuartos? Vamos a trabajar como un denominador, 4. Acá vamos a tener 4 entre 1, 4 por 4 es 16. Menos 14, esto va a ser 16a, menos 14a, acá tenemos 7 cuartos b y acá tenemos c. 16 menos 14, eso es 2, entre 4, eso es un medio, pero como habíamos dicho lo vamos a mantener todo sobre 4 para que sea más sencillo. Entonces tenemos 2a cuartos más 7b cuartos más c igual a 0. ¿Qué podemos hacer para deshacernos de ese molesto o incómodo denominador 4? Pues lo que nosotros vamos a hacer o a lo que vamos a recurrir es a multiplicar esta expresión por 4. Si multiplicamos por 4, ¿qué es lo que vamos a obtener? Ahí nos quedará entonces 4 entre 4, 1 por 2a es 2a, 4 entre 4, 1 por 7b es 7b, 4 entre 1, 4 por c será 4c igual a 0. Y de esa manera hemos hallado la expresión de nuestro subespacio. Acabamos de hallar la expresión del subespacio. Ahora de esta expresión, chicos, ¿cómo podemos saber que es la correcta? Pues haciendo la prueba. Vamos a tomar cualquiera de los vectores que en base a los que hemos armado esta expresión y vamos a ver cuánto nos da el resultado. Vamos a tomar este vector, el tercer vector. Acá no era B2, por si acaso este es B3, es B1, B2 y B3. Bien, entonces vamos a tomar el vector B3 que es 0, 8 menos 14.
No se olviden que el vector B3 era 0, 8, menos 14. Y en el orden en el que hemos anotado las variables, acá tenemos A, acá tenemos B y acá tenemos C. Vamos a reemplazar eso en nuestra expresión. Nuestra expresión era 2A más 7B más 4C igual a 0. 2 por A es 0 más 7B, B vale 8, más 4 por C, C vale menos 14 igual a 0. 2 por 0, 0. 7 por 8, 56. Acá tenemos 4 por menos 14, eso será menos. 4 por 4, 16, va 1. 4 por 1, 4. Más 1, 5. 56 menos 56 nos da 0. ¿0 es igual a 0? Sí, correcto. Si ustedes toman cualquiera de sus otros vectores, debería dar lo mismo, ¿sí? Entonces pueden trabajar con cualquier vector y debería darles lo mismo. Bien, chicos, entonces ahora vamos a pasar a ver lo que es la combinación lineal, la cual pues nos va a ayudar a entender varios aspectos de los espacios vectoriales. Y pues comenzaremos viendo, acá tenemos la formulita y vamos a analizar cada elemento que la compone. C1, C2, C3, Cn, todos los Cs pues nos representan escalares, es decir, números reales que van a multiplicar los vectores. ¿Cuáles son estos vectores? B1, B2, B3, Bn, todas las Bs, chicos, nos articulan un conjunto de vectores, llamado conjunto generador. Pues el conjunto de todos los vectores B1, B2, B3, B4, Bn, o U1, U2, U3, U4, Un, pues son el conjunto generador. ¿Qué es el conjunto generador? Es un conjunto de vectores que si los sometemos a una combinación lineal y vamos cambiando los escalares, si solo cambiamos los escalares, pues nos van a generar un montón de vectores. ¿Sí? El conjunto generador es un conjunto de vectores que nos genera los vectores a partir de una combinación lineal. ¿Y cuáles son esos vectores que nos genera? Estos vectores, ¿sí? Acá tenemos que toda esta combinación lineal nos devuelve este vector B. Entonces, todos los vectores B que se llegan a generar gracias a esta combinación lineal que está formada por los escalares y el conjunto generador, ojo que al conjunto generador se le conoce como S o también se le conoce como gen de S, pues todos los vectores que sean generados gracias a la combinación lineal en la cual estamos articulando los escalares C1, C2, C3, Cn y los vectores de nuestro conjunto generador, pues nos van a devolver lo que es el espacio, nos devuelven el conjunto de vectores llamado espacio generado. ¿Sí? El espacio generado es el conjunto de todos aquellos vectores que se han formado gracias a la combinación lineal. Bien, este espacio generado se lo representa así, se lo representa como esp de S o lim de S. Ok, algo más que hemos visto antes era lo que es la expresión de un subespacio vectorial, que ¿cómo la hemos articulado o en qué consistía la expresión de un subespacio vectorial? Hemos visto, chicos, que de un conjunto de vectores, ¿se acuerdan que ese conjunto era B1, B2, B3 y así sucesivamente? Pues ese conjunto de vectores es el conjunto generador. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? A partir del conjunto generador, que también se lo representa de esta manera o se lo abrevia así como CG, chicos, a partir del conjunto generador, nosotros hemos hallado la expresión del subespacio. Ahora, chicos, vamos a hacer lo inverso. A partir de la expresión del subespacio, pues vamos a generar el conjunto generador. Eso suena bastante repetitivo, ¿no? Pero sí, vamos a hacer lo contrario ahora. A partir del subespacio vamos a encontrar el conjunto generador. Lo que hemos aprendido a hacer antes era a partir del conjunto generador, del conjunto de vectores que nos daban, hemos hallado la expresión. Ahora vamos a hacer lo opuesto, lo inverso a eso. Entonces, vamos a darnos para eso un ejemplito. Y para hacerlo mucho más entendible, nos vamos a dar vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a dar esta expresión del primer ejemplo que hemos visto hasta ahora.
Esta era la expresión del primer ejemplo que hemos hallado, ¿sí? No se olviden eso. Vamos a utilizar la expresión de nuestro primer ejemplito. Bien, esa era nuestra expresión. Entonces, a partir de esta expresión, nosotros vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a parametrizar. Entonces, ¿qué sería más fácil parametrizar? ¿Qué podemos despejar de esta ecuación más fácilmente? Pues lo más fácil de despejar es z, entonces vamos a pasar al otro lado nuestros dos elementos. Tenemos menos 2x más 3y. ¿Se acuerdan que para parametrizar pues escogemos la variable que está en común, etcétera? Como acá solo tenemos una ecuación, podemos despejar cualquier variable. Bien, ahora vamos a reemplazar en nuestro conjunto x, y, z, que son las variables que han formado esa expresión, para x. Si z ha quedado en función de x y de y, entonces ¿cuánto vale x? Pues x vale x y y vale y. Entonces decimos x vale x, y vale y z vale menos 2x más 3y. Ojo que pueden despejar cualquier variable, ¿sí? Pero en este caso, como era más cómodo despejar z, por eso hemos hecho eso. Entonces, como esa expresión nos ha quedado en función a x y y, perdón, z nos ha quedado en función de x y y, x vale x, y vale y. Hemos reemplazado eso. Bien, ahora chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya no le vamos a cambiar las variables a t, a s, porque no es necesario. Síganme en lo que vamos a hacer. ¿Qué variables tenemos acá? Este vector en función a qué variables nos ha quedado? En función a x y a y. Entonces, chicos, vamos a tener un vector para x y un vector para y. Si nos quedara en función de más variables, pues tendríamos más vectores también. Ahora, ¿qué coeficiente tiene en la primera fila x? X tiene 1. ¿Existe y en la primera fila? No, entonces le colocamos un 0. En la segunda fila, ¿existe x? No existe x, entonces le ponemos 0. ¿Qué coeficiente tiene y? Y tiene 1. Abajo. ¿Qué coeficiente tiene x? Tiene menos 2. ¿Qué coeficiente tiene y? Tiene 3. Entonces, chicos, quiero que se den cuenta de esto, que lo vean con detenimiento y que analicen el video, y si no se entiende esto, pues lo pausen y lo analicen nuevamente. Tenemos aquí una combinación lineal que está dada de esta manera. B es igual a C1 por B1 más C2 por B2. ¿Cuánto vale aquí C1? Pues vale 1. ¿Cuánto vale aquí C2? Vale 1 también. Nos han quedado dos vectores, nos ha quedado B1 y nos ha quedado B2, que ese es el conjunto generador. ¿Se acuerdan que hemos visto que en la combinación lineal B1, B2, Bn forman el conjunto generador? Entonces vamos a anotar a ese conjunto generador. Eso es lo más importante, que entiendan que esto es una combinación lineal. Bien, entonces anotamos el vector 1 era 1, 0, menos 2 y el vector 2 que era 0, 1, 3. ¿Listo? Acabamos de hallar los dos vectores del conjunto generador. Pero para que vean cómo se articula esto, vamos a volver al primer ejemplo que hemos visto de subespacios vectoriales. ¿Cuáles eran los vectores que nos han dado para formar ese subespacio? Los voy a copiar y los vamos a contrastar con los vectores que hemos hallado ahorita. Los voy a copiar y los vamos a contrastar con los vectores que hemos hallado ahorita. ¿Son o no son lo mismo? En efecto, son lo mismo. Esto se da porque hemos hecho el proceso inverso simplemente. Ahora, si ustedes despejan otra ecuación y no les da lo mismo, no se asusten, ¿sí? Eso sucede. Hemos visto que para la parametrización no nos devuelve los mismos vectores siempre, sino depende del vector que nosotros despejemos. Bien, entonces de esa manera es que nosotros podemos hacer el proceso inverso a nuestra combinación lineal. Vamos a darnos un ejemplo más, ¿sí? Vamos a darnos un ejemplo más. Tenemos un conjunto S que va a estar... no, lo vamos a hacer al revés. Vamos a hallar la expresión. Tenemos la siguiente expresión, ¿sí? Tenemos Z es igual a x menos 2y, más 2y menos w. Esa es la expresión que nosotros tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es, fíjense que esta expresión ya está hasta despejadita, ¿no? Ahora a partir de esta expresión nosotros tenemos que hallar el conjunto generador.
Para hallar el conjunto generador a partir de una expresión, lo que tenemos que hacer, no se olviden, tenemos que parametrizar. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Esta era nuestra expresión, ya está despejada, pero vamos a despejar otra variable, ¿sí? Este W lo voy a pasar a este lado, va a pasar con signo positivo, vamos a tener X más 2Y, y esta Z va a pasar con signo negativo. Esto para que vean que se puede despejar cualquier variable. ¿En función de qué variables nos ha quedado W? En función de X, de Y y de Z, donde X vale X, Y vale Y y Z vale Z. Bien, vamos a reemplazar eso en nuestro vector. Tenemos X, Y, Z y W. X vale X, Y vale Y, Z vale Z y W vale X más 2Y menos Z. Bien, ¿en función de qué variables nos ha quedado este vector, chicos? ¿En función de qué variables nos ha quedado ese vector? Nos ha quedado en función de X, de Y y de Z. Por tanto, nosotros tenemos que generar tres vectores. Uno va a ser X, el otro va a ser Y el otro va a ser Z. Un vector para X, un vector para Y y un vector para Z. Con eso lo que estamos haciendo es que de esta expresión que teníamos o de ese resultado que hemos hallado en función de las variables, lo estamos convirtiendo en una combinación lineal que está dada de esta manera. B es igual a C1 por B1 más C2 por B2 más C3 por B3. Bien, vamos a volver a hacer el mismo procedimiento de hace rato. En la primera fila tengo X. ¿Qué coeficiente tiene X? 1. ¿Tengo Y? No tengo Y. ¿Tengo Z? No tengo Z. Entonces le coloco 0, 0. Abajo tengo Y. No tengo X, le coloco 0. ¿Qué coeficiente tiene Y? 1. ¿Qué coeficiente tiene Z? No hay Z, entonces será 0. En la tercera fila tenemos Z. ¿Qué coeficiente tiene Z? 1 y no tenemos ni X ni Y, le ponemos 0, 0. Y en la última fila tenemos X, su coeficiente es 1, más 2Y, su coeficiente es 2, menos Z, su coeficiente es menos 1. Acabamos de hallar nuestra combinación lineal donde ya tenemos B1, ya tenemos B2 y ya tenemos B3, ¿sí? Ahora lo único que tenemos que hacer con estos vectores que ya hemos hallado a través de la parametrización es anotarlos. Nuestro conjunto generador S o también llamado CG lo vamos a escribir de esta manera. En este caso nuestro conjunto tiene 3 vectores. Estos vectores son 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2 y 0, 0, 1 menos 1. Ahí termina nuestro ejercicio. Resumiendo, tenemos lo siguiente. Si tenemos un conjunto generador de vectores y queremos hallar la expresión del subespacio, lo que tenemos que hacer es escalonar una matriz aumentada donde al lado izquierdo de la matriz A colocamos todos los vectores y al lado derecho colocamos las variables de acuerdo a lo que sean necesarias nuestras variables. Escalonamos, nos queda una fila nula y pues de esa manera ya podemos hallar nuestra expresión del subespacio. Si tenemos la expresión y queremos llegar a hallar el conjunto generador de vectores, lo que tenemos que hacer es parametrizar. Como tarea nos queda lo siguiente. En el primer ejercicio estamos viendo dos conjuntos generadores, el conjunto S y el conjunto T, y nos están diciendo que demostremos que estos conjuntos generadores generan el mismo subespacio. Entonces lo que tienen que hacer es hallar la expresión del conjunto S y hallar luego la expresión del conjunto T. Esto dividido, aparte para S, aparte para T. Y luego tienen que comparar si estas dos expresiones que han hallado ustedes son iguales o no. Eso es lo que tienen que hacer entonces, comparar las expresiones y ver. Primero hallan la expresión para S y luego hallan la expresión para T y luego comparan las expresiones que han hallado, tanto la expresión para S y la expresión para T, y deberían ser iguales si realmente generan al mismo subespacio, es decir que si llegan a encontrar la misma expresión, pues eso quiere decir que estamos generando el mismo subespacio. Si no, pues demuestran que no genera. En el segundo ejercicio tenemos la expresión del subespacio y nos pide hallar el conjunto generador, ¿sí? Tenemos que hallar nuestro conjunto generador.
Entonces, lo primero que tienen que hacer es hallar el conjunto generador a partir de esta expresión y dice luego, diga si V y W pertenecen al subespacio vectorial. En este caso, chicos, después de hallar el conjunto generador, ustedes reemplacen estos vectores en la expresión, ¿sí? Reemplacen cada vector y tienen que decir si pertenece o no a ese subespacio vectorial. Bien, entonces con eso terminamos nuestra clase.